Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos o bienvenidas hoy a este episodio de Punto de Encuentro. Hoy, como este mes decidimos hacerlo con mamás especiales y para personas especiales, hoy contamos con la presencia de alguien especial que conocí hace muchos años en una maravillosa empresa que me permitió trabajar durante 9 años, que fue Empresas Polar. Allí conocí a Patricia, Patricia Noel, es un hecho de la vida real, es una persona real. Pati es industriólogo igual que yo, trabajamos juntas en el área de recursos humanos y bueno, ella es mamá de dos. ¿Y por qué está invitada hoy? Porque a Pati le tocó un reto, por decirlo, maravilloso. Y me acuerdo cuando nos encontramos en un centro comercial aquí en Miami y estabas embarazada justo de este segundo bebé esperándolo muy ansiosamente. Y me dijiste, bueno, pero tiene algo diferente. Y yo dije, ¿qué será? Me dice, tiene síndrome de Down. Así que, bueno, no queremos dejar más, darte la bienvenida, Patti, gracias por permitirnos esto. Y hoy vamos a hablar de esto, que es ser mamá de seres tan especiales y de un niño llamado Alessandro con síndrome de Down. Bienvenida, Patti. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. De verdad que, bueno, para mí es una oportunidad súper linda hablar de mi experiencia, porque, ojo, cada persona tiene su propia vivencia y cada mamá de niño especial tiene su propia vivencia. Cada niño, incluso con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral, con lo que sea, cada uno es diferente y a nosotros como papás nos toca vivir cosas diferentes y hay cosas en común, definitivamente, y bueno, ojalá esto sirva de alguna manera para tener un punto de encuentro entre las personas que vean esto y que tienen también chamos con alguna condición. Patti, Tú sabes que siempre hemos... Ah, bueno, dale. ¿qué fue para ti, Patti? Obviamente tuviste un primer hijo, tu hijo mayor de 9 años, y obviamente es una experiencia. A los 2 años sales embarazada nuevamente, al año y medio, y tienes a Alessandro. Y viene con una noticia, viene con algo bajo la manga. Este, ¿qué significó para ti? O sea, ¿qué representó esa? Porque muchas personas se ponen a pensar y dicen, ay, cuando me hacen el examen de la tripleta, esa cosa y tal cosa y tal cosa. Ajá. El tema es, ¿qué hago con ese resultado? ¿O qué hago con esa noticia? Así es. A ver, So, para nosotros, y ahí sí te corrijo un poquito, Alessandro, yo me hice la prueba de riesgo y no salió nada porque yo tenía 34 años, no tenía que hacerme nada especial en el embarazo y todo venía perfecto hasta que nace. Cuando nace Alessandro es que el neonatólogo me dice, mira, pareciera que tiene síndrome de Down. A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y, ojo, para mí fue difícil, particularmente para mí fue difícil y esto es parte de esto que quiero compartir. Es difícil, lloré, pasé por toda mi vida preguntándome qué hice mal. Pasé bueno, por cada persona y dije, ¿por qué hice mal? ¿Por qué me tocó esto a mí? No puede ser. Además, los rasgos de Alessandro no son muy evidentes. Entonces pasamos muchos días diciendo, sí tiene, no tiene. Y venían doctores, y que sí, no, que sí, sí. Entonces, no, al final fuimos a un genetista y el genetista es el que dice, sí, efectivamente, Alessandro tiene síndrome de Down. Otra vez seguir llorando porque al final estaba la esperanza que no. ujú. Pero al final, mira, sí, uno lo veía en los ojos, uno como mamá sabe. Y wow, sí, efectivamente, ¿no? Yo vi una publicidad hace mucho tiempo que creo que es lo más parecido a la realidad para mí, que fue, es como cuando uno está embarazado y uno tiene un plan para ir para la playa. Y tú en tu maleta te pones el traje de baño, te pones la cholita, te pones la toalla, la emoción, las cositas para jugar en la arena, y agarras tu viaje y agarras tu carro y vas feliz para la playa, y de repente te paran en el camino y te dicen, hay un desvío, y usted no va para la playa, usted va para la montaña.
Ujú. Y esa montaña es bienvenido, usted tiene un hijo con síndrome de Down. Y efectivamente esa montaña es empinada, es fría, tiene picos, pero también tiene hitos, que cuando uno llega a esos hitos, miras el paisaje y dices, wow, quiero seguir subiendo porque quiero seguir viendo estas cosas hermosas, ¿no? Mm. Y es esfuerzo, es sudar, es caerse, es resbalarse, es tener gente al lado tuyo que te ayuda a subir, que te da herramientas para seguir subiendo y te dice, oye, no, esas cholitas no, vamos a darte una bota. Y no, mira, esa Mm. toallita, bueno, vamos a cambiarla por un palito para poder seguir escalando. Entonces, así lo veo y me identifiqué demasiado porque es tal cual, es una subida, porque no te voy a decir que es fácil, eh, pero al final también, como pasa con el senderismo, uno va agarrándole la vista y decir, y al final dice, oye, esto me encanta, me gusta venir a la montaña, ¿no? Ujú. Eso es para mí el tener a Alessandro en casa. Qué bella esa analogía es completamente, porque es lo que tú dices, tú te preparaste, en tu maleta tú metiste un pocotón de cosas que ya después no te va a servir el traje de baño en la montaña, no te va a servir las cholitas para la montaña, y es cuestión de adaptarse. De hecho, eso es la maternidad, porque por más de que nos Mm. preparamos Mm. y podemos tener toda la teoría y tú sabes, tienes todo, cuando te nace ese niño o esa niña, Ujú. e incluso nosotros que tenemos dos cada uno de nuestros hijos necesita una mamá diferente, porque cada Mm. uno es una persona diferente. Así es. Ahora, tú que has tenido esta experiencia de poder ser madre de un niño neurotípico y en este caso de Alessandro que tiene síndrome de Down, que entiendo que, y quiero que nos ahondes un poquito más ahí en cuáles son esos síntomas, esas características, pero entiendo que son muy emocionales, muy explosivos. De por sí nuestros hijos a nosotros nos detonan mucho esas emociones. ¿Cómo ha sido para ti transitar esta diferencia en la maternidad, que es así, aunque tengamos hijos, los dos son neurotípicos, cada uno necesita a alguien distinto, pero en este caso, pues está Tienes. este factor que obviamente es influyente. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia con tus dos hijos? ¿Qué ha requerido de ti para poder acompañar de una mejor manera las emociones, los sentimientos y esa diversidad en ambos en tus dos hijos? A ver, para mí la verdad es que con Leonardo, que es mi primer hijo, ha sido mucho fluir. O sea, la verdad es que con Leo, además es un niño que es muy inteligente, que entiende cuando uno le explica las cosas. Entonces, la verdad es que con él ha sido como muy fluir. Con Alessandro, incluso es cómico, yo le exijo más a Alessandro que a Leonardo. Cuando nació, nosotros tuvimos la dicha y gracia de que unos muy amigos de nosotros, ella es terapista de lenguaje, y ella fue a los 15 días a la casa a darle terapia de lenguaje a Alessandro. O sea, Alessandro está en terapia desde que tiene 15 días de nacido, está en fisioterapia desde que tiene un mes de nacido, ¿no? Entonces, esas herramientas al final las vas agarrando de estos especialistas. En mi caso particularmente, yo no sé si Lipten recuerda cuando nosotros trabajamos en Polar, estaba con nosotros una persona con síndrome de Down. Sí, sí. Y me tocó muy de cerca trabajar con ella. Ujú. Y a ver, mi aproximación con ella nunca fue de pobrecita, siempre fue de Ujú. exigirle, siempre fue de, no me fastidie. O sea, usted quiere dos pupitres, usted no tiene dos pupitres, usted tiene uno solo. Entonces yo creo que ahí también Diosito dijo, ay, Mm. esta señora tiene madera. Ya está preparada. Sí, dijo, vamos a anotarla aquí en lista de espera. Entonces, claro, yo con Alessandro particularmente, cero lástima, es muy exigir, es muy vamos, tú puedes, incluso nuestros amigos me lo dicen y ojo, a mí yo, ay, bueno, eso lo haría cualquier mamá con sus hijos, ¿no? Pero para mí Alessandro siempre puede, siempre podrá y poquito a poco, ¿sabes? Y esa es la diferencia con uno y con el otro, o sea, con Leonardo él va fluyendo, él eventualmente podrá. ¿Sabes? Eventualmente podrá caminar, eventualmente podrá hablar, eventualmente podrá estudiar, etcétera. Con Ujú, Alessandro también, pero es más tiempo, por decirlo de alguna ujú. manera,
Por lo tanto, hay que echar gasolina ahí. Ujú. Y esa gasolina en parte es, tú puedes, vamos, tú solo, yo creo en ti, pelear con la gente, déjalo Ujú. tranquilo, él puede, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de las cosas más complicadas y que me ha costado más el poner un parado a la gente y decir, cuidado, no, él puede ponerse los zapatos, no, él Ujú. puede caminar solo, no, no lo tienes que cargar, no, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido, bueno, un poquito de eso, de ser la gasolina de este niñito para que este niñito pueda llegar a ser lo que quiera ser. Pati, hay dos cosas que a mí me llaman fundamentalmente, bueno, yo te sigo como amiga, como compañera de trabajo que fuimos, y una de las cosas que a mí me encanta es cuando tú compartes espacios entre tus hijos, de hacer ver esa diferencia fundamental y de cómo Leonardo se ha adaptado a Alessandro y cómo Alessandro, también hace vida con su hermano de manera muy natural, ¿no? Pero obviamente existen juicios, existen criterios, existen etiquetas que vienen de la Sí. sociedad, como tú bien dices. Y una de las grandes cosas que, por ejemplo, el mes pasado, que fue el mes se celebró el día del síndrome del Down y todo eso, una de las grandes cosas que tú hiciste fue enseñar a través de eso que tocas de mencionar esa posibilidad de decir, tú sí vas a poder, de la relación con su hermano es normal, es poderosa, es significativa, la relación con los hermanos, con el colegio, el que todos los días cuando llega le dicen, tú estás aquí, vas a poder. Yo creo que para mí eso es una gran lección, ¿ok? Porque cuando tenemos hijos normales, naturales, con todas sus condiciones, como quien dice, sanas, Ujú. o en el buen sentido de lo normal, por decirlo así, muy pocas veces nosotros decimos todos los días, tú puedes, vamos, Ujú. porque sentimos que es como lo normal, lo natural, Ujú. lo que ellos Sí, deberían hacer. así es lo que Eh, fluye. ajá, Ujú. exacto. Y tú lo acabas de decir, con Leonardo fluye, con Alessandro no. ¿Qué aprendizaje o qué cosas puedes tú diferenciar o qué puedes decirle tú a esos papás que tienen esa dualidad o esa bendición, por decirlo así? Pues yo hoy cada día más creo que debiéramos tener más personas autistas y más personas con síndrome de Down en este mundo, para que sean emocionalmente, seamos más reales, Sí. más seres humanos, más empáticos. Pero ¿qué le dirías tú? O sea, ¿por qué tú decidiste hacer de esta experiencia una experiencia de aprendizaje, de hacer visible al mundo de que ellos sí pueden, de que tenemos que echarle pichón y de que efectivamente el ser diferente no significa que no puedes? Sí, así es. A ver, yo, gracias a Dios, no he tenido muchos choques con gente alrededor mío. Más bien ha sido lo contrario. Gracias a Dios hemos sido bendecidos. Hay casos de casos. Me ha tocado muchas veces que creo que eso es lo que a mí me impulsa a esto, ¿no? Que todos somos inclusivos hasta que nos toca. Ujú, Todos Ujú. somos inclusivos hasta el momento que tengo que ceder espacios. ujú, Y eso es Mm. la verdadera inclusión. La verdadera inclusión no es decir qué lindo es, ven para cargarlo, ay, qué bello es, míralo, es un ángel, ay, qué bello es. No, no, eso no es la inclusión. La inclusión es, tengo que ceder cosas para darle espacio a la otra persona, ¿no? Y creo que esa es mi bandera. O sea, creo que al final yo quiero que los demás sepan que sí pueden, que esta lástima de, ay, pobrecito, ay, es un angelito, ay, tan bello. No, no, Ujú. Alessandro, honestamente, es lo más bello que nos ha pasado. Sí, pero Alessandro no es ningún angelito. Alessandro se agarra piñas con Leonardo. Ahorita, justamente antes de salir de la casa, Leonardo estaba bravísimo porque Alessandro no le bajaba el volumen al televisor y él no quería bajar el volumen al televisor, ¿sabes? Entonces, no es que nos portamos bien todo el tiempo, más bien es lo contrario, hacer tareas con Alessandro Ujú. para mí es muy complicado. Entonces, el hecho de hacer ver que no somos angelitos, de que tenemos que, al ser inclusivos desde el corazón y las acciones y no ujú, desde lo que yo veo y lo que me parece que he visto en otro lugar, porque también es verdad que gracias a Dios hoy en día hay más nexo, pero
yo nunca vi a una persona con síndrome de Down, nunca estudié con una persona con síndrome de Mm, Down. Entonces, oye, esto para mí, y siempre lo diré, para mí el hecho de ser inclusivo, sobre todo en los colegios, en los trabajos, no es ningún favor. Aquí es un mm, ganar-ganar. Aquí es, Alessandro va a tener la oportunidad de tener una educación de calidad, de compartir con personas neurotípicas, pero también los otros niños van a aprender de Alessandro lo que es la empatía, lo que es el respeto, lo que Ujú, es La la verdadera inclusión. sinceridad. Y la ujú. sinceridad, o sea, para mí Sí, eso la es tan honestidad, valioso. porque con ellos no hay, y lo hablábamos en el próximo capítulo, que también, episodio que vamos a tener también con una mamá de una muchacha con autismo, que ella dice, ellos no tienen ningún tipo de careta, ni decir, ah, es que esto no lo puedo decir porque este se va a poner bravo. No, ellos simplemente Ujú. expresan lo que Y ya. sienten, como lo sienten, con sinceridad, y si estás fea, te van a decir en tu cara que estás fea. O sea, Exacto. ahí no hay ningún tipo de... Pero sí quiero entrar un poquito en ese tema, Patricia, sobre todo en Venezuela. Yo, por ejemplo, estoy en Canadá y entiendo que así, aquí en Canadá sí hay muchas facilidades para estos niños neurotípicos, les ponen incluso maestras especiales, ellos si sus niveles cognitivos no son tan inferiores a los demás, los Ujú, meten incluso en los salones de clase con las personas de su misma edad, pero tienen ujú, unas maestras especiales para ellos. O sea, aquí hay muchas facilidades. El gobierno les da muchas ayudas a los Ujú. padres con niños neurotípicos, ayudas económicas, ayudas con terapias, etcétera. Y la verdad que eso está muy disponible. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Venezuela? Porque como tú lo dices, yo estudié toda mi vida en Venezuela, jamás estudié con nadie con ningún tipo de discapacidad. Me recuerdo cuando mi hijo era chiquito, sí tenía un amiguito con síndrome de Down, era uno solo. Ellos ujú. no contaban con ningún tipo de maestras especiales ni nada, simplemente era un colegio un poco más pequeño, estaban ahí con él y bueno, chévere, el niño estaba ahí tal cual Bienvenido, como con pues. los demás, bienvenido. Exacto. O sí le decían a los otros niños, mira, a lo mejor él va a tener quizás algún tipo de, no sé, emoción, ¿sabes? Va a explotar Expresiones. emocionalmente o a lo Ujú. mejor agresión, pero hasta ahí no había Así más es. ayuda y tampoco yo entré mucho en el tema porque es lo que tú dices, no se veía. ¿Cómo No. ha sido tu experiencia en Venezuela? ¿Cómo es la experiencia para ti a nivel educativo? ¿Lo tienes que meter en un centro especial? ¿Él estudia en el mismo colegio de su hermano? Tiene, o Ujú. sea, ¿cómo ha sido todo este tema a nivel de terapias? Bueno, me dijiste que ya tenías una amiga que era terapeuta de lenguaje y eso te ha ayudado mucho, pero a nivel de pediatras, de doctores, todo esto, ¿cómo ha sido tu experiencia un poquito allá en Venezuela? Sí, la verdad es que cero fluido con respecto a Canadá, Ok. la verdad. Eh, eso, o sea, primero, Alessandro nace y ya, tenemos un hijo con síndrome de Down, ¿de aquí para dónde? ¿Sabes? Claro. Es decir, otra vez, señor, usted no va para la playa, para la montaña, ajá, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, primero, todos los juicios, todo esto que pasa uno, todos estos Ujú, miedos que tiene uno, ¿no? Eso que nadie te prepara, por supuesto, y que bueno, viene la vida con tantas, muchas otras cosas más, sean con niños con discapacidad, sea con lo que sea. sí. Este, luego, aquí en Venezuela hay profesionales excelentes para atender personas con cualquier condición o cualquier discapacidad, la verdad que sí. ¿Qué pasa? Y esto es lo que yo he vivido, ¿no? Hay que tener un poder adquisitivo, Mm. ¿sí? No es barato, no hay ayudas gubernamentales. Incluso me pasó hace poco que me dijeron, mira, que una señora súper humilde tuvo un chamo con síndrome de Down y tal, entonces, oye, ¿cómo nos puedes ayudar y tal? Entonces, yo de una, bueno, primero no es ningún pobrecito, es tu actitud como papá y segundo, tienes que llevarlo a terapia. Ujú. Pero claro, es una persona que no tiene recursos, entonces es complicado, de verdad Sí, que es es complicado. limitante en ese Sí, sentido. sí, y por supuesto hay fundaciones, hay todas estas cosas, pero no es una cosa que está al alcance de cualquiera, es un esfuerzo, esta persona además vivía como en Charallave, algo así, entonces tiene que venirse Ujú. para Caracas, entonces claro, para esta persona es complicado, gracias a Dios nosotros como te digo, tuvimos esta experiencia con mi amiga que nos ayudó un montón. Entonces nos dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es terapia de lenguaje, fisioterapia, ya después vamos a la terapia ocupacional, ¿sabes? Pero alguien
que te haga esa conducción, de que te diga, Ujú. mira, primero esto, segundo esto, ellos pueden ir al colegio, ellos pueden hacer tal cosa, la verdad es que es autodidacta 100%, ¿no? Ok. Incluso con el tema de los colegios es más complicado aún. Con el tema de los colegios, cuando es preescolar, porque son chiquitos, ¿no? Y hay un Ujú. tema que pasa mucho, que cuando nacen, todos son iguales. Y a medida de que va pasando el tiempo, esa brecha va Claro. creciendo cada vez más. Ujú. Entonces, cuando eres pequeño, pues esa diferencia, bueno, pasa. Pero ya cuando vas para un colegio grande, otra vez, tienes que ser Mm. inclusivo de verdad. Entonces, tienes colegios en los cuales te pueden decir, claro, aquí puede estar, pero, ajá, lo ingresas, ya está, ¿sabes? Y está ahí. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Y esos son pocos con respecto a los que simplemente te dicen aquí no tenemos las habilidades, aquí no tenemos la La cultura, estructura. aquí esto no, aquí mira, búscate algo más pequeño, son la gran mayoría. Gracias a Dios, Mm. yo tuve la experiencia en el colegio donde estaba Alessandro, en el maternal, que se llama Burbujitas, donde conocí a una mamá Mm. con un chamo con autismo y me dijo, mira, en el Literal El Ávila tiene inclusión. Y yo dije, aquí está. Me anoté, eres la número 160 y pico. Bueno, no importa, esperaremos a que me llamen, Wow. ¿no? Porque al final también, como cualquier hijo, como yo lo quise para Leonardo, como cualquier mamá lo quiere, tú quieres que tu hijo esté en un colegio de calidad. Claro, Claro. ¿Sabes? claro. Entonces, cónchale, tú meter a tu hijo en un lugar en donde, bueno, pues porque me lo aceptan, no Claro. porque de verdad es un lugar en donde lo van a enseñar, en donde de verdad le Ujú. van a sacar su mayor potencial, donde van a Ujú, creer en el proyecto. A ver, son demasiados pocos. Y mm, gracias a Dios, nosotros tuvimos la grandeza y la suerte de quedar en el Integral El Ávila, en donde, bueno, es el video que ustedes vieron. ujú, Es en donde lo aman con locura, pero le pone su reparo, donde hacen las adaptaciones curriculares cuando hay que hacerlas. Entonces, como te digo, esa es la verdadera inclusión, sobre todo con mamás, mm. porque me ha tocado conversar con amigas que tienen sus hijos en otros colegios muy importantes en Caracas, en donde dice, aquí no, porque aquí no me van a bajar el nivel. Ujú. Mm, Entonces, Sí, cuando tú tienes mamás que piensan de esa manera, claro. ya sí. allí tú dices, aquí no, no, o sea, Este no es el esta lugar. montaña es el Everest, ¿sabes? Esta montaña está muy fría y empinada, ¿sí? Exacto. Así es. Sí. En cambio, donde estamos nosotros, gracias a Dios, ha sido así, las mamás demasiado, me dicen qué suerte tiene mi hijo, me mandan fotos, me mandan Mm, audios, mira, fulanito dice que Alessandro es tal cosa, que es su mejor amigo, o sea, de verdad que ha sido muy bonito desde la comunidad del ujú, colegio. Ujú. sí. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Pati, ¿y cómo es el Alessandro y el Leonardo? O sea, ¿qué ve Leonardo de distinto, si es que ve algo distinto en su hermano? ¿Y cómo lo interpreta? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo te lo dice? ¿Cómo lo entendió él? Porque obviamente tú hablaste de ti, de lo que Sí. fue ese momento, y ahí corrijo mi error. No me lo dijiste cuando nos vimos, pero me dijiste que estaba más ahí después, cuando nació, sí sé que conversamos. Pero ¿cómo fue? ¿Qué recibe Leo? Sí, ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su visión de ese hermano que tiene? tal cual. Mira, parte del llanto mío cuando nació Alessandro era y Leonardo. Mm, Mm. Yo lloraba por Leonardo y decía, coño, pero ¿cómo este niño va a tener un hermanito que, coño, que va a estar siempre a cuestas, que cómo va a ser Ujú. su futuro, que cómo lo va a querer, que cómo... Y la verdad es que ha sido, a ver, Leonardo ve a su hermano como su hermano. Y yo me he tomado la tarea de siempre hablarle del síndrome de Down. Entonces yo le digo, mira, mm, Leo, Alessandro, él es como ves, él puede todo, no sé qué. Lo que pasa es que él va un poquito más lento. Él aprende un poquito más lento algunas cosas, porque a otras las agarra así. Entonces, él sí, sí. Entonces, ¿sabes? Él puede ser que camine más, aprenda a caminar más lento, porque entonces además Alessandro tiene
tienen en las articulaciones, tiene un problema, pues de artritis. Entonces, bueno, a Alessandro además le ha costado caminar muchísimo más. Entonces yo le digo a Leo, mira, bueno, parte del síndrome de Down tiene artritis, no es común, pero sí, y bueno, le va a costar un poquito más. Aprender a hablar, el hablar fluido, bueno, él va a hablar, y él va a hablar chévere porque estamos haciendo todo lo posible, pero le cuesta un poco. Pero más allá de eso, Leonardo, como te digo, o sea, se agarran a piñas, se gritan, es su hermano, pero eso sí, en el colegio es protector. Mm, mm. Con otras personas, o sea, que están alrededor, es protector, más bien es extremadamente cariñoso, que yo digo, de verdad. ¿Y qué es? Si fuera a ti en la casa. Se te escapó la mentirilla. Sí. Entonces, claro, a Leo sí le ha tocado incluso en el colegio hablar del síndrome de Down, ¿sabes? Exponerle a sus compañeritos que es el síndrome de Down. Además es muy cómico porque los compañeritos de Alessandro, Leonardo dice, mira, Alessandro es como un imán y mis amigos son los metales. Alessandro aparece y toda esa gente viene. Entonces, claro, sale Leo atrás, lo abraza, no lo abracen tanto, no sé qué. Imagínate, un niño de 9 años, ¿no? Que yo creo que también Alessandro le ha enseñado a Leo lo que es la paciencia, desde que de verdad es paciencia. Bueno, ¿sabes? Es más pequeño, porque si lo ve como, es verdad que tiene Claro. 7, pero Alessandro parece menor, y por muchas cosas tiene cosas de niño de 7, pero la mayoría no. Entonces, bueno, a Leo le ha tocado eso, la paciencia, el ponerse en el lugar del otro. La empatía, Empatía. claro, claro. Así es, y todavía no le ha tocado, pero le tocará aprender a defender también y a decir cosas que tiene que decir, Así es. que es lo que así me ha es. tocado a mí. Eso quería También. entrar un poquito, Patricia. Hemos hablado de tus 2 hijos y de lo que ellos requieren, de lo que tú has tratado como mamá, e incluso es lo que tú decías, soy esa gasolina. Yo no sé si es que fue, creo que, no sé si fue Albert Einstein o algo así, que él cuando era chiquito, él llega del colegio con una nota para su Ah, mamá que le dice, mira, mamá, esto me lo dieron en el colegio, que no la podía abrir, solo lo podías leer tú. Y sí. cuando ella lo lee, ella le dice al hijo, nada, están diciendo que tú eres demasiado inteligente para este colegio y que voy a tener que yo empezar a educarte porque no pueden en ese colegio con tu capacidad intelectual. Y en realidad lo que decía era, no podemos tener este niño más aquí porque el chamo no No entiende, da para más. no No da da para para más, más. el pana no entiende y yo no puedo con esto. Entonces, y fíjate en lo que se convirtió Albert Einstein, ¿no? Por esas palabras de la mamá, y que es lo que tú dices también. Tú has sido esa gasolina, tu esposo ha sido esa gasolina para el niño, el mismo hermanito, porque es eso, es entender. Sí, tú puedes tener una condición, pero tú vas a estar en capacidad de hacer todo lo que te propongas y lo que nos propongamos y te acompaño. Pero tú como madre, entendiendo que ya ser mamá es súper retador, entendiendo que ya incluso uno tiene hijos neurotípicos y las culpas, cualquier conducta, cualquier situación por la que ellos estén pasando, lo primero que uno hace es echarse la responsabilidad a uno, que hice Sí, mal, que no hice, que dije, que dejé de hacer. En este caso, pues otra vez se ve exacerbado por esta condición. así es. ¿Cómo te autocuidas tú? Porque obviamente Bastante. debe ser un tema emocional, o sea, una Mm, carguita además en esa mochilita que tú tenías para ti también como persona, como ser sí. humano, como pareja. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Patricia como mujer siendo madre de un hijo con síndrome de Down? A ver, el día 1, Ricardo, que es mi esposo, ha sido como mi bastón. Yo creo que Ricardo, wow, mientras yo lloraba en las esquinas y decía, no puede ser, ay, ¿por qué lloro? No sé qué. Él era lee y lee y lee y lee. Me dice, tranquila, vamos a estar bien, no te preocupes. Me abrazaba yo, ay, y él seguía leyendo. Entonces, ¿sabes? La verdad es que para mí un bastón, pero vital, ha sido Ricardo desde el punto de vista de, tranquila, todo va a estar bien, Ujú. lo estás haciendo bien. Porque es eso, o sea, muchas veces nosotros, como mamás, tal cual, cónchale, pero no le debía haber dicho eso, no le debía haber gritado, no le debí. Es complicado, ¿sabes? Sí.
y me pasa con Alessandro, sobre todo, como te digo, yo le exijo mucho. Y hay veces que me pregunto, wow, ¿será que me estoy pasando? Sí, y tal cual. Y la otra vez lo vi también en una mamá que decía, sí, yo soy mamá del síndrome con un niño con síndrome de Down. Y bueno, a veces me pregunto si le exijo demasiado, ¿no? O sea, yo creo Ujú, que es algo común, ¿no? ujú, Porque ujú. al final tú siempre estás, vamos, vamos, vamos. Y ese autocuidado que dices tú, la verdad es que me gustaría decirte, mira, yo voy al psicólogo y tengo sesiones terapéuticas una vez a la semana y yo converso sobre esto, pero la verdad es que ha sido mucho conversar con mi esposo y tuve la oportunidad, que esto fue muy bonito, en estos principios, de ir a cursos con la gente de Fundadown para Ok. entender un poco más sobre el síndrome de Down, etcétera. Y ahí conocí a una amiga que ya hoy en día es mi hermana, que tiene también una chama con síndrome de Down. Y ella a Mm, su vez conoció a otra, entonces somos tres. Y ese es mi grupo de apoyo. O sea, mm. porque por más que yo te pueda decir, no sé, Alessandro dijo mamá, y ustedes me vayan a decir, cónchale, qué bueno, qué Claro. lindo, y mi familia, y la familia de Ricardo, no van a entender al 100% Ujú, lo que Claro, es, sino estas mamás que saben claro. lo que en realidad significa estos Ujú. hitos, correcto. estas llegadas Ese a es esos picos de la montaña, ¿no? Y Ujú, el compartir cosas, el compartir duelos, porque al Mm. final, a ver, no es que yo digo que, bueno, lloré los 3 primeros meses y ya, listo, pues, ya está. No, no, claro, esto es siempre, o sea, no claro. siempre, esto tiene momentos y estás estable y de repente ves algo y dices, le vale. Alessandro tiene 7 años y todavía no puede, pero bueno, nada, y la pasa rápido, pero es Ujú. algo que con el que uno aprende a vivir, ¿no? Yo ayer justamente estaba viendo un video que una mamá que tiene un chamo con síndrome me decía, a mí se me olvida que fulanito tiene síndrome de Down y tiene sus actividades y digo, coño, ¿cómo hará? Ujú. Eh, Sí, porque honestamente, a ver, mi estilo de vida cambió, mi estilo de crianza Claro. cambió, ujú. a ver, Tu visión yo del lo mundo, acepto. incluso, o sea, tu manera de ver la vida, de socializar, o sea, tus grupos de apoyo y tus grupos no son precisamente para hablar del problema del chamo de lo normal, es de un Así grupo es. de apoyo distinto. Así Ujú. es, y que al final entonces es cómico porque muchas veces vienen mamás y me dicen, no, yo voy a meter a fulanito en la clase de psicopedagogía porque imagínate, yo quiero que dé y yo, no, no hagas eso, tú no quieres llevar a tu hijo a una terapia porque sí, no, no te hagas eso, ¿sabes? Claro, Porque claro, uno lo ve desde otro punto de vista, ¿no? Claro. claro. Y bueno, a mí no se me olvida que mi hijo tiene síndrome de Down, que lo amo, pero bueno, y ahí está, pues, ¿no? Ujú. Claro. Y bueno, al final hago ejercicio, trato, ¿sabes? Bueno, tener trato, no, tengo mis amigas, tengo mis cosas, bueno, las amigas que uno puede tener aquí, las que no se fueron, ¿no? Sí, exacto. Y la familia que está aquí que no se fue, Exacto. porque además Exactamente. eso sí me ha pasado, ¿no? Toda mi familia está afuera. Wow. Mi mamá, mi papá, tengo 3 hermanos, los 3 hermanos viven afuera, mis primos, o sea, yo estoy prácticamente aquí sola, ¿no? Entonces, Hola. mi grupo de apoyo, no está más allá que estas 3 amigas que yo tengo que están viviendo lo mismo que yo. Ujú. Así es. E Sí. incluso me imagino que empiezas a apreciar eso, lo que nosotros damos por sentado. O sea, Ujú. nosotros damos por sentado que nuestro hijo va a caminar y va a hablar en este momento. Damos por sentado que van a correr aquí, damos por sentado que van a saltar aquí. Y ahora cuando te dan la oportunidad de tener este hijo especial, pues te das cuenta o sea, agradecer, como tú dices, esos hitos. Pero claro, Mm. solamente lo voy a agradecer en el momento en que no lo tengo, porque si Ajá, para mí eso es normal, como, Exactamente. ay, ¿sabes? No le voy a, en cambio, estas amigas, que es tu grupo de apoyo y que me parece maravilloso que lo tengas porque hablan tu mismo idioma y es lo que tú dices, o sea, eso. comparten esa misma emoción, esos mismos retos, esas mismas angustias, esas mismas... De las frustraciones. Ujú. Exactamente. Las mismas Wow, qué bonito. frustraciones, porque incluso no nos pasa, o sea, no voy y les cuento, no puedes creer que estaba en la calle X y me pasó esto, ¿cómo es posible? No sé qué, sí, no puede ser, ¿sabes? O sea, esas mismas cosas y ellas aquí
¿sabes? Entonces es lindo porque como dices tú, o sea, compartimos el mismo idioma y es un idioma que va más allá de las palabras. O sea, Claro. es sincero cuando yo me alegro porque, no sé, Julieta está saltando en un brinca-brinca, o sea, esas cosas, Ujú. wow, de verdad que qué increíble, ¿no? Y de la misma manera también nos damos cuenta de que cada quien tiene su cruz. Así es. ¿Sabes? Y que probablemente para mí la cruz es, cónchole, que Alessandro con la artritis, el tema motor grueso, cónchole, le ha costado un montón, pero para otra el tema del lenguaje ha sido más complicado. Entonces, Mm. como te digo, y como te dije al principio, o sea, cada condición y cada persona en la misma condición tiene sus diferentes altos y bajos. Ujú. Ay, nosotros tuvimos una experiencia empezando nosotros Punto de Encuentro, que tuvimos una maravillosa entrevista con alguien que tiene un niño, es venezolana también, se llama Alma. Ella es la mamá de Diego. Diego tiene Ujú. Alzheimer infantil, el camino de Diego. Y nosotros concluimos esa entrevista con esta pregunta y te la quiero hacer también a ti, Patti, es, ¿qué mensaje le darías tú a esa mamá que hoy recibe esa noticia que tiene un hijo o que va a tener un hijo con síndrome de Down, o que como en el caso de Alessandro, llegó a este mundo, dijo, buenas, aquí estoy, pero vengo con una cosita especial para ustedes? Para ti. Y Así, con sorpresa, ustedes, Alessandro, sorpresa. ¿qué le diría? A ver, primero, es normal sentirse mal, es Mm. normal llorar, es normal sentir rabia, es normal tener miedo, eh, y hay que dejarlo fluir. O sea, hay que sentir los miedos, hay que hablar las rabias, porque es parte del proceso y es inevitable pasar por eso, ¿no? Este, y la otra cosa es todo Mm. pasa. Qué Sí, es bueno. verdad que tienes que aceptar, es complicado. Una de las cosas que a mí me ayudó, pero increíble, que fue un psicólogo que era pediatra y él me veía y él decía, pero ay, ¿qué hago? No sé qué. Y me dice, una de las mejores maneras para tú empezar a aceptar es decirlo. Mm, Entonces, cuando alguien venga a ver a tu bebé, tú vas a decir, hola, sí, él se llama Alessandro y tiene síndrome de Down. mm, Mm. El decirlo, eso a mí me ayudó increíble a aceptar, al decir, y tiene síndrome de Down, ¿y cuál es el problema? ¿Sabes? Ujú. Ujú. El, el, la otra cosa es, mira, no preocuparse, sino ocuparse. mm, Ujú. Honestamente, bueno, Alessandro solo tiene 7 años, nos queda la vida por delante, ¿no? Pero honestamente los especialistas me lo dicen, en el colegio me lo dicen, wow, pero Alessandro se nota que él va solo, él va a poder, él tiene un gran potencial. Y el gran potencial también viene porque nosotros creemos que tiene un gran potencial. mm. Le hacemos ver y le hacemos creer que él tiene un gran potencial. Y esto aplica para Para niños con todos. síndrome de Down, para niños con autismo, para niños regulares. ¿Cuántas veces? No, tú no puedes. Ujú. No, déjalo que lo hago yo. No, o por rapidez. No, deja que. No, no, paciencia, ¿no? Ujú. Y cero pobrecitos. No son pobrecitos. No son pobrecitos. Y eso fue también incluso uno de los mensajes que le dije a mi familia o le dijimos a la familia cuando dijimos, Alessandro tiene síndrome de Down. Él tiene síndrome de Down, pero no es ningún pobrecito. Aquí es igual que todo el mundo. Mm, Este, Y bueno, creo que básicamente eso y bueno, si se tiene alguien con quien apoyarse, si sea el esposo, el hermano, la tía, un amigo para conversar sobre estos temas y poder derrumbarte, para Ujú. poder otra vez, Claro. vale. así es. Bueno, en ese entonces, y te lo comparto, Patti, la reflexión de Alma fue, no demos nada por sentado, no demos nada Sí, porque sí, porque tiene que pasar, no, agradezcamos y demos un día a la vez, demos gracias todos los días por lo que tenemos y por los avances que hemos así logrado, es, ¿ok? Yo así es. desde este rincón te aplaudo una vez más, te lo dije, te lo he dicho muchas veces cada vez que puedo comentarte algo. Dios le pone a sus grandes guerreros las grandes batallas y desde tu energía que siempre la has tenido y te ha caracterizado, creo que, bueno, la mamá de Alessandro tenía que ser Patricia. O sea, no había otra, no había de otra. Así que bueno, un aplauso para ti, para tu Gracias, esposo y para gracias. Leo, porque
sé que va a ser un excelente hermano mayor. Amén, amén. Bueno, estamos trabajando en eso. Y no, gracias a ustedes de verdad, Litten, Lisette, a ti, Leonardo todavía no es adolescente y yo voy ahí anotando cosas, porque me toca, ¿sabes? Y uno dice, coño, este preadolescente ya, vamos a aplicar cositas, ¿no? Sí, Pero así es. Y gracias por el espacio, por la ventana, por escucharme, a la orden cualquier cosa, bueno, si tienen personas bueno, que estén transitando por esto, pues ujú. bienvenidas. Yo siempre estaré a la orden y de verdad un millonzote de gracias. Les mando un abrazo inmenso desde esta esquina caraqueña. Bueno, nos vemos entonces en otro punto de encuentro. Vale, gracias.